Palabra de Dios, Juan 1:18. Dice así: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía: El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana en la que nos permites estar reunidos, estudiando tu palabra, escudriñándola. Padre Dios, tu palabra hoy es dura, tu palabra hoy nos va a llamar la atención a todos, y por eso te pedimos, Señor, que abran nuestros corazones. Que si hay alguno aquí que tiene el corazón endurecido, te pedimos, Señor, que sea tu cincel y tu martillo el que quebrante ese corazón y lo convierte en corazón de carne para que entre tu palabra. Padre Dios, por favor, ayúdanos a tener arrepentimiento y ayúdanos a volver a tu palabra y darle la autoridad que se merece en nuestras vidas. Padre Dios, que se haga vida en cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el Evangelio de Juan, recordemos que comienza con esta introducción o prólogo. Ese sería el término técnico, prólogo, que va desde Juan 1:1 a Juan 1:18, ¿cierto? Es lo que leímos hoy, el pasaje que leímos hoy, Juan 1:1 a Juan 1:18. Esta introducción o este prólogo no debe ser leído como leemos otros libros, ¿cierto? Como leemos otras introducciones. No podemos leer esta introducción con ligereza, así como leemos otras introducciones, ¿cierto? Porque, como ya les había dicho, esta introducción es fundamental para entender el resto del Evangelio. Y por esta razón, les pido que siempre que estemos estudiando el Evangelio de Juan, siempre tengan en mente la introducción, la introducción o el prólogo, porque es muy importante que nosotros siempre tengamos como base de el estudio del Evangelio de Juan este prólogo. Este prólogo realmente manifiesta toda la voluntad de Dios y realmente manifiesta todo lo que está escrito en el Evangelio de Juan, y realmente desde este prólogo es que se va a ramificar todo el Evangelio de Juan. Entonces, hoy terminaremos, hoy será la última predicación acerca del prólogo. Seguramente estaremos regresando al prólogo de vez en cuando, pero hoy será la última predicación acerca del prólogo. Entonces, les pido que si de pronto algo no lo entendieron, vuelvan a revisarlo a través de las predicaciones, o si no, entonces me hacen llegar las preguntas a través de Sara, porque como ya les dije, no tengo buena
oportunidad con lo del WhatsApp de Colombia. Listo. Bueno, recordemos que la Biblia está dividida en dos secciones. La Biblia está dividida en dos secciones. Primero, la ley, que para fines prácticos vamos a decir que es todo lo que se encuentra en el Antiguo Testamento, aunque realmente la ley no termina en el Antiguo Testamento, sino que llega hasta Juan el Bautista. Entonces, primero tenemos en la primera sección la ley, ¿cierto? Que para fines prácticos, como ya les dije, es el Antiguo Testamento. Y la segunda parte, la segunda sección es el Evangelio, que es aquello que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Y aunque superficialmente así lo parezca, aunque parezca que estas dos secciones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, son contrarios, la verdad es que se complementan. Porque así como antes de ser estrenada una película, se presenta una vista previa, ¿cierto? Y así como la sombra del avión llega antes que el avión, la ley y los profetas, lo que está en el Antiguo Testamento, sirve como vista previa o sombra de la revelación que va a venir a través de Jesucristo. Mientras que el Evangelio, ¿cierto? Es ya, digamos, el estreno oficial de la película, es el avión que ya llegó, es la revelación total que vino a través de Jesucristo, ¿cierto? Entonces, para que lo entendamos más fácil, la ley o lo que está en el Antiguo Testamento es la revelación parcial, mientras que lo que está en el Evangelio, es decir, en el Nuevo Testamento, es la revelación última, total y definitiva de Dios. Entonces, preguntemos ahora, ¿cuál es la revelación de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios que es manifestada parcialmente en el Antiguo Testamento y totalmente en el Nuevo Testamento? ¿Cuál será la revelación de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es Jesús mismo. Jesús es la voluntad de Dios, es la revelación de Dios. En Jesús encontramos la voluntad de Dios, el plan de Dios, la revelación de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta, ¿cierto? Porque de esta manera podemos entender que toda la Biblia nos va a hablar acerca de Jesús. Toda la Biblia nos habla acerca de Jesús. El Antiguo Testamento nos va a revelar, digamos, destellos de gloria, nos va a revelar la sombra del Hijo, nos va a revelar el Hijo parcialmente, mientras que ya en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, vemos la total manifestación del Hijo, que es la voluntad de Dios, es la revelación de Dios, ¿cierto? Y este pasaje ya lo habíamos leído la semana pasada, pero es bueno recordarlo, y si puede que se lo memoricen, Juan 5:39, que nos dice así, escudriña las escrituras en ese momento, cuando Jesús está hablando, es el Antiguo Testamento, pero obviamente también incluirá el Nuevo Testamento ahora, escudriñar las escrituras, perdón, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí la palabra es muy clara, ¿cierto? Las escrituras, el Antiguo Testamento, no están hablando acerca de nosotros, no están hablando de cómo ser ricos, cómo ser, tener riquezas, tener promesas, tener una vida buena en este mundo, porque muchos utilizan, digamos, los proverbios, los salmos, las palabras que están en el Antiguo Testamento para defender esto, pero esto no es así. Entonces algunos dicen, no, es que mire que Abraham fue rico, entonces Dios también me tiene que hacer rico como Abraham. No, nosotros tenemos que ver que todo esto está hablando de Jesucristo, ¿cierto? Toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento nos va a hablar acerca de Jesucristo. Cuando nos habla en el Antiguo Testamento de los enemigos y cómo el Señor va a poner bajo el estado de los pies a los enemigos, no es bajo el estado de nuestros pies, es bajo el estado de los pies de Jesús, ¿cierto? Entonces siempre debemos entender el Antiguo Testamento bajo la revelación de Jesucristo, ¿cierto? Esto es lo que nos dice Juan 5:39, que las Escrituras, que el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento nos hablan de Jesús, nos hablan acerca de Jesús. Nos tiene que quedar muy claro esto, ¿cierto? Luego Hebreos 10:1, ¿qué nos dice Hebreos 10:1? Porque la ley
teniendo la sombra de los bienes venideros. Miren que nosotros no utilizamos palabras inventadas, sino que aquí mismo nos dice la sombra de los bienes venideros. Aquí la palabra está diciendo, la ley es la sombra de los bienes venideros. ¿Cuáles son los bienes venideros? Lo que va a venir a través de Cristo. Entonces, nuevamente, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué significa esto? Que la ley, como es solo una sombra, como es solo una revelación parcial, no puede dar una total, digamos, redención, ¿cierto? No puede ser un suficiente pago por los sacrificios, ¿cierto? Y por eso tiene que ser dado cada año. Entonces, miren, toda la ley nos habla acerca de Jesús, todo la ley, los profetas, el Evangelio nos hablan acerca de Jesús, pero en la ley, en los profetas, en el Antiguo Testamento vamos a ver una revelación parcial, una sombra, mientras que en el Nuevo Testamento vamos a ver la revelación total, última y definitiva de Dios. El problema es que muchos judíos entendieron que la revelación, no, muchos judíos no entendieron que la revelación de Dios era Jesús. Y por esa razón es que eh, confundieron la revelación parcial con la revelación total. Y de esta manera rechazaron a la revelación total de Dios, a la revelación última y definitiva de Dios, que es Jesús. Entonces ellos se quedaron en la sombra, ¿cierto? Los judíos se quedaron en la sombra, en la sombra. Y así están los cristianos judaizantes. ¿Quiénes son los cristianos judaizantes? Aquellos que dicen que es que uno como cristiano tiene que cumplir el Antiguo Testamento y que uno tiene que circuncidarse, que uno no tiene que guardar el día de reposo, que uno tiene que dejarse crecer la barba, ¿cierto? Que uno tiene que hablar en hebreo, ¿cierto? Estos son los cristianos judaizantes. Y realmente ellos todavía creen que deben cumplir los ritos judíos para ser verdaderamente cristianos, ¿cierto? Pero no son solo ellos, muchas personas también creen que por las obras, de pronto no piensan que son las obras judías, pero por sus obras van a recibir salvación. Pero la palabra nos dice que esto no es así, ¿cierto? Entonces, veamos qué es lo que nos dice Gálatas 3:2-3. Gálatas 3:2-3. Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar ahora por la carne, ¿cierto? Entonces aquí la palabra está diciendo, le está diciendo a los Gálatas y también nos dice a nosotros que creemos que por las obras nuestras vamos a recibir salvación. ¿Por qué nosotros estamos volviendo al pasado? ¿Por qué estamos volviendo al Antiguo Testamento? ¿Por qué estamos volviendo a la ley? ¿Por qué estamos volviendo a participar de las obras de la carne creyendo que estas son las que nos van a salvar? Si es el espíritu de esta redención, si es el espíritu de esta adopción la que hoy nos permite ser hijos, no son nuestras obras, es la obra de Cristo Jesús la que nos permite ser hijos de Dios, no son nuestras obras, ¿cierto? Pero muchos todavía creen que por las obras del Antiguo Testamento, por esa revelación parcial, van a recibir salvación, pero no es así, ¿cierto? Y esto nos tiene que quedar muy claro, ¿cierto? Porque muchos todavía creen que deben participar de las obras del Antiguo Testamento para recibir salvación, lo cual la palabra muy claramente dice que no es así, ¿cierto? Y ciertamente Dios tomó al pueblo de Israel como su pueblo, lo dice muy claramente la palabra, y ciertamente cuando Jesús se hizo hombre, vino como judío, pero nos tiene que quedar muy claro esto, que Dios no es judío, ¿cierto? Y que el verbo, por lo tanto, tampoco es judío. Se manifestó como un judío, se manifestó en una nación judía, sí, pero el verbo no es judío, ¿cierto? El verbo es antes de los judíos, es antes que los israelitas, es antes que la humanidad entera, es antes que Adán y Eva, y por esta razón no nos basta solo con estudiar hebreo, griego, estudiar qué significan las palabras según el contexto judío, griego, ¿cierto? No nos basta solo con estudiar cuáles eran las costumbres de esa época, sino que
todos nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo para poder entender las palabras de Jesús realmente, ¿cierto? Debemos ser espirituales para poder entender las palabras de Jesús, porque nosotros podemos tener todo el conocimiento del contexto, de las palabras, lo que significan, pero, pero no lo vamos a entender como Dios quiere si no somos llenos del Espíritu Santo, porque finalmente las palabras de Jesús no son ni griegas, ni hebreas, ni coreanas, ni latinas, ¿cierto? Sino que son espirituales, son ante todo espirituales, son el idioma del reino de los cielos. Y para entender este idioma debemos ser llenos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos permita entender esas palabras de Jesús. Es por esta razón que el testimonio de Juan, que la semana pasada dijimos que lo íbamos a dejar a un lado temporalmente, pero que les dije que era muy importante, dice lo siguiente, ¿cierto? Vamos a ver qué nos dice Juan 1:15, nos dice esto. Juan dio testimonio de él, ¿cierto? Aquí Juan no es el evangelista, no es el discípulo amado, sino Juan el Bautista, ¿cierto? Recuerden que aquí cuando en el evangelio de Juan se habla de Juan, nunca es el discípulo amado, sino Juan el Bautista. Cuando se menciona la palabra Juan, el nombre Juan es Juan el Bautista, ¿listo? Entonces aquí se nos dice Juan el Bautista, dio testimonio de él. ¿De quién? De Jesús. Y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, ¿cierto? El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, ¿cierto? Parece un trabalenguas, ¿cierto? Este testimonio parece un trabalenguas. Dice Juan, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, ¿cierto? Entonces, gallo, gallina, nos preguntaríamos, ¿cierto? Pero lo que está diciendo Juan realmente es muy simple. Juan el Bautista está diciendo como representante de la ley, como el último profeta del Antiguo Testamento, porque sí, nosotros en la Biblia encontramos que el último profeta del Antiguo Testamento es Malaquías, totalmente. Eso es lo que encontramos en la Biblia. Nosotros abrimos la Biblia y vemos Antiguo Testamento, Génesis, y llegamos hasta la Malaquía. Luego vemos una hoja que dice Nuevo Testamento y empieza desde Mateo, ¿cierto? Eso es para fines prácticos, es como para organizar. Pero realmente el último profeta del Antiguo Testamento es Juan el Bautista. El último representante de la ley y los profetas es Juan el Bautista. ¿Y qué es lo que dice Juan el Bautista como el último representante, digamos, de la ley, de los profetas, del Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que él dice? ¿Qué es lo que él está diciendo de parte de la ley, ¿cierto? Como representante de la ley, como la voz de la ley. ¿Qué es lo que él está diciendo? Él está diciendo que el verbo era antes que Juan el Bautista, es decir, era antes que él, era antes que los judíos, era antes que los israelitas, era antes que Adán y Eva. El verbo era en el principio y era antes del principio, ¿cierto? Entonces, vamos a explicarlo con lo que está escrito aquí, ¿cierto? Entonces, aquí nos dice, el que viene después de mí, ¿cierto? ¿Quién es el que viene después de mí? Jesús, ¿cierto? Jesús es el que viene después de mí. Aparentemente viene después de mí, está diciendo Juan. Juan el Bautista está diciendo, el que viene supuestamente después de la ley, supuestamente después de mí, supuestamente viene después de la ley, de los profetas, después de los israelitas, después de Adán y Eva, después de los judíos, después de Juan el Bautista. El que viene después de mí, supuestamente, el que parece después, el que está aquí hecho carne, ¿cierto? Realmente es antes de mí, ¿cierto? Está diciendo. Entonces, ¿qué está diciendo Juan? Juan el Bautista está diciendo, sí, ustedes ven a Jesús aquí y parece que él hubiera venido después de Adán, después de Abraham, Isaac, Jacob, después de la ley, después de los judíos, después de los profetas, después de los israelitas, después de los judíos, después de Juan el Bautista. Pareciera que fuera así, pero realmente dice Juan el Bautista que no, él es antes que Adán y Eva, que Abraham, Isaac y Jacob, que la ley, que los profetas, que Israel, que los judíos, que Juan el Bautista. Él es antes de mí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Él es aquel que está en el principio y antes del principio, ¿cierto? Él es el que estaba en el principio, él ya existía en el principio, está diciendo Juan el Bautista, es el testimonio de Él.
¿cierto? ¿Y por qué? ¿Por qué dice esto? Lo dice en la última frase, porque Él es primero que yo, Él era primero que yo. Pero ¿qué quiere decir que era primero que yo? De pronto aquí nosotros podemos pensar como que, sí, Él estaba antes en la fila que yo. No, ¿cierto? A eso no se refiere. Cuando dice primero que yo, está diciendo, Él es superior a mí, Él es mayor que todos nosotros, Él es mayor que todos nosotros, ¿cierto? Y esto lo está diciendo el evangelista porque los judíos sentían cierto orgullo de ser discípulos de Moisés, ¿cierto? Ellos se sentían muy orgullosos de ser discípulos de Moisés. Miren lo que nos dice Juan 9, 28, 29. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros somos discípulos de Moisés, decían los judíos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea, ¿cierto? Entonces, vemos aquí que Juan el Bautista está diciendo que Jesús aparentemente es después de la ley, es después de los profetas, es después de Juan el Bautista, pero realmente era antes. Y Él es superior a todos nosotros, Él es superior a Juan el Bautista. En esa época Juan el Bautista era muy importante porque era, digamos, el primer profeta luego de 400 años, ¿cierto? Y él era el último representante, digamos, de la ley, aunque ellos no lo supieran. Él era, digamos, la última voz del Antiguo Testamento, digamos que la última sombra que se iba a manifestar y que iba a declarar, viene el Mesías, viene el Cristo. Y cuando vino el Cristo, ¿qué es lo que dice? Él es después de mí, pero realmente es antes de mí. Él es superior a mí y Él es superior a todos nosotros. Es lo que está diciendo Juan en Juan 1:15, ¿cierto? Entonces, como les decía, los fariseos, los judíos realmente sentían mucho orgullo de, es que nosotros somos discípulos de Moisés, ¿cierto? Ellos se sentían muy orgullosos. ¿Por qué? Porque Moisés era el que había sido elegido por Dios para guiar a su pueblo, era quien había recibido las tablas de la ley por medio de los ángeles, es quien supuestamente había visto la gloria de Dios. Pero miren lo que nos dice Éxodo 33, ¿cierto? Éxodo 33, 18, 23, y esto ya lo habíamos leído, pero para que lo recordemos. Éxodo 33, 18 al 23. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés le dijo a Dios, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. ¿Y qué le dice Dios? Y él respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió, no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Entonces el Señor dijo, he aquí, hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y sucederá que al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. Amén. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios a Moisés? Le está diciendo, sí, te voy a manifestar mi gloria, ¿cierto? Yo te voy a manifestar mi gloria, pero no te voy a permitir ver mi rostro, porque en el momento en que tú veas mi rostro, en ese momento vas a morir, ¿cierto? Si tú ves mi rostro, vas a morir, ¿cierto? Aquí está diciendo, porque nadie puede verme y vivir, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dice aquí que aquí hay un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado, le dice Dios a, a, a Moisés. Y entonces le dice, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro, ¿cierto? Está diciéndole aquí Dios a Moisés. Entonces, nosotros vemos que aquí el evangelista está bajando de la nube a los fariseos, ¿cierto? A través del evangelio de Juan, el evangelista está bajando de la nube a los fariseos. ¿De qué manera? Vamos a ver qué nos dice Juan 1:18, ¿cierto? ¿Qué nos dice Juan 1:18? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nuevamente, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
¿Quién ha visto al Padre? ¿Quién ha visto al Padre? Juan le está diciendo, aquí el evangelista le está diciendo a todos, nadie ha visto al Padre, nadie ha visto a Dios, ¿cierto? Nadie ha visto a Dios. Entonces, con esto el evangelista está afirmando que nadie ha visto a Dios, ¿cierto? Que nadie ha visto a Dios cara a cara y por lo tanto nadie le conoce total y definitivamente, ni siquiera Moisés, ni siquiera Moisés. Porque es que yo les pregunto, si ustedes ven a alguien famoso y le ven la espalda, ¿cierto? Ustedes van por la calle y le ven la espalda a J Balvin, ¿cierto? Digámoslo así, pues. Le ven la espalda a J Balvin o no sé qué otro actor, Tom Cruise, le ven la espalda y ustedes pueden decir, es que yo lo conozco, es que yo lo vi, ¿cierto? Es que realmente yo lo vi a él, es que yo lo conozco a él. No, ninguno podría decir eso, ¿cierto? Ninguno podría decir eso. Eso sería una locura, ¿cierto? Eso sería una locura. De esta manera, el evangelista, de la misma manera, le está diciendo a los fariseos, a los judíos, no es que Moisés tampoco vio a Dios, tampoco pudo ver a Dios, solo vio una sombra, solo vio, digamos, un destello de la gloria de Dios, pero nunca vio a Dios, nunca pudo verle cara a cara, porque Moisés no participó de la revelación total, definitiva y última de Dios. Nadie ha visto a cara, nadie ha visto a Dios cara a cara, ¿cierto? Y en este momento tampoco nadie puede decir aquí y decir a otras personas, sí, es que yo vi a Dios y tiene barba y tiene bigote y tiene está todo de blanco, ¿cierto? Nadie ha visto a Dios, nos dice muy claramente la palabra, ¿cierto? Aunque Juan aquí, como ya les dije, realmente está hablándole a los judíos acerca de cómo ellos creían que Moisés realmente había visto la gloria de Dios, pero aquí Juan el evangelista los baja de la nube y les dice, no, 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 nadie ha visto a Dios. El único que ha visto a Dios y lo presenta a nosotros, ¿quién es? Es Jesucristo, ¿cierto? Y para alivio de nosotros, esa gloria de Dios, la revelación total y definitiva de Dios no se queda en las sombras, sino que Dios provee este camino para que nosotros podamos conocerle, para que podamos verle cara a cara. ¿Cuál es este camino? Es Jesucristo, es solo Jesucristo. No hay otro camino hacia el Padre, no hay nadie más que nos pueda presentar al Padre, sino únicamente Jesucristo. No hay otro mediador, no hay otro camino, es únicamente Jesucristo. No es Buda, ¿cierto? No es María, no hay otro mediador. Solo Jesucristo, solo Jesucristo. Y eso es lo que nos está diciendo la palabra. Solo en Jesús y únicamente en Jesús vamos a encontrar la revelación total, última y definitiva de Dios para poder conocerle a Él. Entonces, que esto nos quede muy claro ya hoy que vamos a terminar el prólogo. Es únicamente a través de Cristo Jesús, es únicamente a través del verbo que era en el principio, ¿cierto? Que era con Dios y que era Dios, que nosotros podemos conocer al Padre. No hay otro camino, no hay otro camino, ¿cierto? No hay otro camino. El único camino es Cristo Jesús. La única forma de conocer al Padre es Cristo Jesús. Por lo tanto, solo en Cristo Jesús vamos a encontrar la plenitud de la existencia, la llenura de la vida, la luz, la paz, la misericordia, la justicia, el amor, la verdad, la gloria de Dios. Solo en Jesucristo, en nadie más, en nada ni en nadie más, en ninguna otra persona, en ninguna otra criatura vamos a encontrar esta llenura. Únicamente en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el verbo que era en el principio, que era con Dios y que era Dios en Jesucristo, ¿cierto? Y por eso, si nosotros vemos en Juan 1, 14, 16, vamos a encontrar lo siguiente. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno, lleno de gracia y de verdad, ¿cierto? Entonces, miren que aquí ya está diciendo, es que en Jesucristo nosotros no encontramos una revelación parcial, sino total, porque Él es lleno, lleno de gracia y de verdad. Y luego nos dice el versículo 16, porque de su plenitud, de su totalidad, de su llenura, tomamos todos, y gracia sobre gracia. Es decir, en Jesucristo se encuentra la plenitud de Dios. En Jesucristo se encuentra la llenura de Dios, solo en Jesucristo. Y si nosotros queremos participar de esa plenitud, de esa llenura, tenemos
que recibir a Jesucristo. Si no es por Jesucristo, jamás vamos a poder participar de la plenitud de la existencia, de la plenitud que solo Cristo nos puede dar. Entonces, únicamente los que reciben a Jesús por medio de la fe son los que eh, únicamente los que reciben a Jesús por medio de la fe son los que los que van a recibir esa plenitud de Dios, ¿cierto? Porque los israelitas recibieron parcialmente, pero si por medio de la fe hoy nosotros recibimos a Jesucristo, entonces vamos a participar de esa plenitud de la existencia, de esa plenitud del amor, de la justicia, de la gracia, de la misericordia, de la paz, de la gloria de Dios. Únicamente de esta manera, ¿cierto? Únicamente de esta manera. Y miren que no es inventado lo que les digo, ¿cierto? Colosenses 1:19. Colosenses 1:19, que nos dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿En quién? En Cristo, en el Hijo, en Jesús, en el Verbo. Por cuanto agradó al Padre. ¿Qué le agrada al Padre? Que en Jesús habite toda la plenitud, toda la plenitud. Colosenses 2:9. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de Dios, ¿cierto? Mirad que nadie os engañe, ¿cierto? Mirad que nadie os engañe. Y hay muchos cristianos hoy en día engañados por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Cuál es el método para ganar dinero? ¿Cuál es la forma para ser saludable la vida de fe? ¿Cómo tener un buen matrimonio? ¿Cierto? De eso se habla hoy en día en las iglesias, ¿cierto? De esto se habla hoy en las días en las iglesias. Filosofías huecas y por medio de filosofías y huecas sutilezas, ¿cierto? Tradiciones de los hombres, rudimentos del mundo. Pero no se enseña a Cristo, no se está enseñando a Cristo, ¿cierto? Y la verdad es que a nosotros nos gustan más las filosofías y huecas sutilezas, nos gustan las tradiciones de los hombres, nos gustan los rudimentos del mundo y por eso nos encantan escuchar esas predicaciones, ¿cierto? Pero no nos gusta escuchar a Cristo, ¿cierto? Porque es incómodo, porque Cristo no nos trae comodidad, antes nos trae incomodidad. Si ustedes ven la vida de Jesús, Jesús nunca le trajo comodidad a los que le rodeaban. Vino un rico delante de él y Jesús no le dijo: bueno, rico, ¿sabes qué? Yo quiero que tú no sufras en este mundo. Yo no quiero que tú sufras. Jamás. Es que tú no debes sufrir. Porque yo vine para ser rico, para que los pobres sean ricos. Entonces tú ya eres rico. Qué bien. Ya no debo morir por una persona para que sea rica. No. Antes Jesús le dijo: vende todo lo que tienes y sigue. Vende todo lo que tienes y sigue. Porque realmente, ahorita les hablaba de Abraham, de Job, ¿cierto? Nosotros vemos a Abraham, vemos a Job, vemos a David y vemos que estas personas eran muy ricas. Y Dios no les dice: vendan todo lo que tienen y dénselo a los pobres. ¿Por qué? Porque Dios sabía muy bien que ellos eran capaces de venderlo todo. Porque para ellos el dinero no era importante, ¿cierto? Pero hoy en día, ¿cómo es? En muchos de nosotros, el dinero nos importa tanto, le damos tanta importancia al dinero que por eso es que eh, Dios nos pide que lo vendamos todo, porque estamos en un mundo totalmente materialista, ¿cierto? Pero para Abraham el dinero no era nada, para David el dinero no era nada. Si Dios les decía: dame el dinero, ellos estaban dispuestos a entregarlo, nosotros no, ¿cierto? Ese es el problema de hoy en día, ¿cierto? Entonces, eh, Dios dispuso entonces de esta manera. Ya lo vimos aquí en Colosenses, ¿cierto? Lo vemos en Colosenses que Dios dispuso que toda su plenitud se encuentre en el Hijo, toda su plenitud, toda la plenitud de la deidad que se encuentra en el Hijo, ¿cierto? Entonces, eh, nosotros, lamentablemente,
No entendemos que toda la plenitud se encuentra en el Hijo, que la plenitud de la paz, del amor, de la justicia, de la gloria, de la misericordia, de la gracia, de la verdad, del conocimiento, de la sabiduría, de todas las cosas, no reconocemos que están en Cristo, ¿cierto? Sino que lo buscamos en otras partes. Lo buscamos en la riqueza, lo buscamos en nuestra familia, en los amigos, en los bienes de este mundo, ¿cierto? Y realmente nosotros vivimos dándole la contraria a Dios. Vivimos constantemente dándole la contraria a Dios, ¿cierto? Les voy a confesar algo. Anteriormente, y a veces, de vez en cuando sale a relucir, digamos, mi necedad, yo le pedí a Dios que me enviara un mentor, ¿cierto? Yo siempre había querido un mentor para mi vida, alguien que me guiara, alguien que me enseñara, ¿cierto? Para ser un mejor cristiano, para ser un mejor ministro del Señor, para poder servirles a ustedes mejor, para poder convertirme en un instrumento mejor para ustedes y primeramente para el Señor. Siempre le había pedido eso yo al Señor. Esa es una de las peticiones que yo siempre había tenido. Señor, envíame a alguien que sea como un maestro, como un mentor que me pueda enseñar cómo ser un mejor cristiano, cómo ser un mejor ministro. Siempre yo le he pedido eso al Señor. Pero en estos días, realmente pidiéndole, orando, meditando en la palabra, eh, realmente me da cuenta cómo el Señor nunca ha permitido esto. Nunca ha permitido que haya alguien que me esté guiando, haya alguien que digamos, me esté, digamos, dando mentoría, ¿cierto? Y puede parecer como triste, pero realmente no, porque siempre que yo he tratado de buscar a alguien, digamos, que sea mi mentor, que sea alguien que me guíe, que sea alguien que me enseñe, siempre el Señor me ha llevado a la oración, siempre me ha llevado a depender de Él, siempre me ha llevado, no hay otro mayor mentor, no hay otro mejor pastor que yo. Entonces, es en la oración, en la oración, en la oración, en la oración, ¿cierto? Entonces, siempre que pregunto, Señor, un mentor, Señor, es en la oración, en la oración, en la oración, en la oración, ¿cierto? Porque y en estos días entendía, es que el único y verdadero pastor realmente es el Señor. El único realmente mejor mentor y maestro es el Señor, nadie más. El único que me puede convertir en mejor instrumento es el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra, ¿cierto? Entonces, de alguna manera yo estaba, y no estoy diciendo que sea mal, que esté mal confiar o que esté mal o discipular, no es que esto esté mal, ¿cierto? No está mal aprender de una persona, no está mal, digamos, que uno tenga un mentor, un guía, no. Pero para mí, conmigo, ¿cierto? Para mí como instrumento, el Señor sí me ha dicho a través de su palabra, no, yo soy el pastor, yo soy tu pastor, yo soy quien te guía, yo soy quien te enseña, yo soy quien te convertirá en un mejor instrumento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en mí, dice el Señor, está la plenitud. En mí está la plenitud del conocimiento, la sabiduría, la ciencia, la paz, el amor, la misericordia, en mí y en mí únicamente, ¿cierto? Porque yo sí me ponía a preguntarme, bueno, si yo soy, si yo no soy capaz de obedecer el mandamiento de Dios, ¿cómo voy a obedecer el mandamiento de un mentor? Porque confío en este hombre, porque confío en esta persona, voy a obedecerla a él. Si no le obedezco al Señor, ¿cierto? Si no le obedezco a él. Y esto, ¿por qué se los estoy contando? Porque yo hoy quiero retarlos a ustedes, ¿cierto? Y aquí es donde la predicación se vuelve un poquito dura. Porque yo quiero preguntarles a ustedes, ¿por qué será que dependemos tanto de la consejería? ¿Por qué será que nosotros buscamos tanto la ayuda de los hombres? ¿Cierto? Y como ya les dije, esto no es que sea innecesario, a veces es necesaria la consejería. Pero ¿por qué será que necesitamos tanto que intervengan los hombres, los seres humanos? ¿Por qué será que necesitamos esto? ¿Por qué será que ustedes quieren tanto que yo intervenga, ¿cierto? O que yo haga algo, ¿cierto? Cuando realmente yo en este tiempo que he estado aquí me he dado cuenta de lo débil e inútil que yo soy. Y lo único que yo puedo hacer por ustedes es orar, ¿cierto?
Es lo único que yo puedo hacer por ustedes. Lo único que yo puedo hacer por cada uno de ustedes es orar. Pero la primera pregunta que yo les hago es, si nosotros no estamos dispuestos a escuchar el mandamiento de Dios, ¿cómo creen ustedes que van a escuchar ustedes mi mandamiento? ¿Cómo creen ustedes que van a escuchar lo que yo les aconsejo? Si no estamos dispuestos a escuchar lo que nos dice la palabra del Señor. Si no estamos dispuestos a escuchar lo que está escrito en la palabra del Señor. Es que voy a esperar que el Señor me lo diga. Ya se los ha dicho en la palabra. En la palabra está escrito y el que quiera obedecer, obedece. Y el que no quiere obedecer, es que no va a obedecer, ¿cierto? No va a obedecer. Entonces, por eso es que en estos días yo la verdad he estado dudando de si la consejería es buena en las iglesias. Porque muchas veces en la consejería, y obviamente, como les dije, a veces sí es necesaria la consejería, pero muchas veces cuando la gente viene a la consejería ya tiene su decisión en la cabeza. Cuentan las historias a medias, ¿cierto? Ya saben lo que van a hacer. Y no importa que sea en contra del mandamiento de Dios, solo están esperando que yo les diga, sí, está bien lo que vas a hacer, ¿cierto? Muchas veces pasa así, no digo que sea siempre. Pero si no estamos nosotros dispuestos a obedecer el mandamiento de Dios, si no estamos nosotros dispuestos a recibir la plenitud de a quien le pertenece la plenitud, si nosotros no estamos dispuestos a obedecer lo que dice la palabra, entonces, ¿por qué creen ustedes que conmigo va a ser diferente? ¿Por qué creen esto? Yo les pregunto a ustedes. ¿Ustedes creen que si yo hago algo, algo va a cambiar? Nada va a cambiar. Si ustedes no están dispuestos a obedecer el mandamiento de Dios, ¿cuál es el mandamiento de Dios? Ama a tu enemigo, ama a tu enemigo, baja tú primero la cabeza, sirve a tu enemigo, no al que más te quiere, no al que te agrada, a tu enemigo, bájale la cabeza, no importa que te haya humillado, eso dice la palabra. Deja el rencor, deja la amargura, quita ese amor por el dinero, todo plata, 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 plata. Dinero, 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 devuélvame mi plata, quiero más, 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 más. Pelean las familias por plata, por dinero, por cosas. Entonces, ¿cómo pueden decir? Primero es el Señor para mí, primero es el dinero para la gente. Eso es el problema. Primero dinero, material, cosas materiales. Primero mi orgullo, primero mi dignidad, primero yo, primero yo. Primero no es el Señor para nosotros. El Señor no está haciendo primero para nosotros, porque para nosotros no es primero su mandamiento. No es primero su mandamiento. Si no, ya estaríamos bajando la cabeza. Si no, ya nuestras familias estarían sanas. Pero no queremos nosotros obedecer el mandamiento de Dios. No amamos al enemigo, no perdonamos al enemigo, no honramos a nuestros padres. No cuidamos nosotros como hombres a nuestras esposas. No lo estamos haciendo. No estamos amando a nuestras esposas. Hombres, se los digo yo como hombre, no estamos amando a nuestras esposas. No estamos criando en el Señor a nuestros hijos. Esto se los digo como hombre, como varón. No estamos de rodillas frente al Señor pidiendo, el Señor, te pido por mi familia. Entonces, ¿cómo creen ustedes que si yo les digo algo, que si yo les sugiero algo, va a cambiar algo en sus vidas? Si ni siquiera a Dios lo escuchamos, si ni siquiera su palabra la escuchamos, sino que siempre plata, plata, dinero, dinero, para mí, mi orgullo, mi dignidad, mi nombre. Ay, es que esto es lo que me hicieron, esto es lo que... Eso es ser un cristiano. Esto es ser un cristiano. Yo soy un hombre muy débil. Yo soy un hombre muy pecador. Yo soy un hombre muy necio, muy cobarde. Me equivoco constantemente. Yo me equivoco constantemente. Mucho, mucho, mucho. Le pueden preguntar a mi familia, a mi esposa, a mi hijo. Me equivoco muchísimo. Ustedes esperan que con una consejería, que con un consejo mío van a cambiar. Y obviamente, como les dije, yo estoy dispuesto a escucharlos y a veces es necesario. Pero si no estamos dispuestos primeramente a obedecer el mandamiento de Dios, entonces, ¿a qué nos vamos a aferrar? Si nosotros supuestamente somos cristianos, ¿en quién nosotros tenemos nuestra mirada? Si no estamos dispuestos a obedecer su mandamiento,
si no estamos dispuestos a bajar la cabeza, a amar al enemigo, honrar a nuestros padres, amar a nuestras esposas, si no estamos dispuestos a eso, entonces ¿cómo vamos a participar de su plenitud si Cristo no está en nosotros? ¿Cómo podemos decir que Cristo no está en nosotros? Porque no estamos viviendo según su mandamiento. No estamos viviendo según su mandamiento. Y sé que esto sonó muy duro, pero así es la palabra. Y hoy la palabra nos tiene que zarandear a todos, hombres y mujeres, jóvenes, niños, adultos, a todos, pobres, ricos, a todos no estamos haciendo lo correcto. Porque queremos que alguien nos esté guiando, queremos de pronto que alguien intervenga en algo, pero no estamos dispuestos a obedecer el mandamiento de Dios, a dejar ya ese odio, ese rencor, esa amargura, ese orgullo que todos tenemos. Si somos desobedientes al mandamiento de Dios, ¿ustedes creen que ustedes que van a cambiar si algo ocurre en este mundo? Hermanos, yo les voy a decir algo y no sé cómo va a sonar. Muchos creen que es que la ONU, la OMS, Biden, el presidente de Estados Unidos, el Papa, van a ser los que van a acabar la iglesia cristiana. El movimiento LGTBI, son los que van a acabar con la iglesia cristiana. Es que ellos tienen un plan perverso para acabar con la iglesia cristiana. ¿Saben quiénes están acabando con la iglesia cristiana? Nosotros. Porque nuestros ojos no están en el Señor. Nuestra obediencia no está al Señor, está a este mundo. Porque hemos caído tan bajo que incluso el mundo nos dice, eso está mal. Y tienen toda la razón. Tienen toda la razón. Estamos tan mal que incluso el mundo que está inmerso en la oscuridad nos dice que estamos así, obrando mal. Tan mal estamos. No va a ser Biden, no va a ser la OMS, no va a ser la ONU, no va a ser Bill Gates. Somos nosotros que hemos desviado nuestra mirada de Cristo, que no estamos obedeciendo a su mandamiento. Porque Jesús dice, ¿cómo van a saber que son mis discípulos? Porque ustedes se aman, pero nos amamos. Amamos a nuestro prójimo, amamos a nuestro enemigo. No, más bien nos despedazamos, nos arrancamos la carne. Vemos cómo podemos poner para nuestro costal. Como dicen ahí, cada punzada es como con un propósito para ver qué puedo ganar yo. Entonces hoy les pregunto a cada uno, ¿hemos tomado de la plenitud del verbo? ¿Hemos tomado de la plenitud del verbo? Y antes de responder, cada uno pregúntese, si hemos tomado de la plenitud del verbo, ¿por qué seguimos tan vacíos? ¿Por qué ya no nos mueve la palabra de Dios? ¿Por qué será que lo que nos mueve es el dinero, la fama, el amor a uno mismo, la felicidad de este mundo, el odio? ¿Por qué será que todavía no estamos dispuestos a sacrificarlo todo, a perdonar 70 veces 7? Porque es que nosotros somos los que ponemos los términos y condiciones. Dios dice, perdona 70 veces 7, pero términos y condiciones los ponemos nosotros. 70 veces 7, excepto, sí, eso lo ponemos nosotros. ¿Hasta qué? Oh, Jesús dice 70 veces 7. ¿Por qué será que no estamos dispuestos a entregar nuestra vida para ser discípulos para Cristo? ¿Por qué será que todavía no estamos dispuestos a sacrificarlo todo por Él? ¿Por qué no estamos dispuestos a sacrificar la fama, el nombre, el orgullo, el odio? ¿Por qué no estamos en arrepentimiento? ¿Por qué nuestras vidas no están siendo transformadas? ¿Por qué será que nos parece tan fastidioso esta predicación y tan cantaletoso el ministro que nos está llevando, que nos está diciendo que nos debemos arrepentir y que estamos haciendo las cosas mal? ¡Qué pereza! ¿Por qué? ¿Por qué será que nos acostumbramos al culto tanto que ya incluso rendimos el culto acostados, en chanclas, desayunando, viendo las noticias o el partido de fútbol? ¿Por qué será? Ahora les pregunto de nuevo, ¿será que realmente hemos participado de la plenitud del verbo? ¿Será que realmente lo hemos hecho? Porque según yo leo en la palabra, todo aquel que realmente participa de la plenitud del verbo cambia totalmente.
Aquel que odiaba empieza a amar. Aquel que amaba el dinero empieza a dar. Aquel que no perdonaba, perdona. Aquel que estaba lleno de amargura y de rencor está lleno de gozo. Eso es lo que me muestra la palabra. Eso es lo que me muestra la palabra. Entonces, para participar del verbo, debemos ser llenos de la gracia y la verdad. Y para ser llenos de la gracia y la verdad, debemos ver la gloria del verbo. ¿Cierto? Esto es lo que nos está diciendo Juan 1. Para participar de la plenitud del verbo, debemos ver la llenura de la gracia y de la verdad. Para participar, para ver la llenura de la gracia y la verdad, debemos ver la gloria del verbo. Para ver la gloria del verbo, el verbo debe habitar en nosotros. Y para que habite en nosotros el verbo, tenemos que tener la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y para tener la potestad de ser llamados hijos de Dios, debemos recibirle. Y para recibirle, ¿qué debemos hacer? Debemos creer. Debemos creer. Esta es la única manera en el que el verbo, en el que la plenitud del verbo, aquel que era en el principio, que era con Dios y que era Dios, va a habitar en nosotros, que realmente nos va a llenar de esa plenitud. Cada uno, por favor, el día de hoy, con toda sinceridad, evalúes. Esta predicación no es para una persona en específico, es para todos, primeramente para mí. Primeramente para mí. ¿Por qué será que nosotros creemos que algo va a cambiar en nuestras vidas, que estamos participando de la plenitud del verbo, si no estamos obedeciendo el mandamiento de Dios? Desde este momento yo le pido a cada uno de ustedes, fije su mirada en Cristo, la total y última y definitiva revelación de Dios. Si ustedes quieren ver a Dios cara a cara, reciba la plenitud. Ya no ponga sus ojos en Moisés, ya no ponga sus ojos en las cosas o en las personas de este mundo. Ya no ponga sus ojos en movimiento, las iglesias o denominaciones de este mundo. Ciertamente no ponga sus ojos en mí, porque yo lo voy a decepcionar y lo voy a decepcionar y lo voy a decepcionar y lo voy a decepcionar muchas veces. Muchas veces. Y si he sido piedra de tropiezo para alguno de ustedes, yo le pido perdón. Pero también yo le digo hoy nuevamente, no ponga sus ojos en mí. No espere nada de mí, porque yo también soy una oveja. Porque yo también estoy en este camino de conocer al Señor. El único que puede producir un cambio en nosotros, el único que puede llenar nuestras vidas es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Hoy la invitación es muy clara. Participemos de la plenitud de Cristo. Participemos de la plenitud de Cristo. Estamos participando de la plenitud de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Estamos obedeciendo su mandamiento. Estamos obedeciendo realmente su mandamiento. Bajando la cabeza, amando al enemigo, perdonando. Dejando a un lado esa avaricia por el dinero que tanto se ve en este mundo. He tenido la oportunidad aquí en Corea de encontrarme con personas súper ricas, con plata. Finalmente, ellos que se dan cuenta que la vida no tiene sentido en este mundo. La vida no tiene sentido en este mundo. El dinero no nos da la tranquilidad que tanto anhelamos. Suelten. Y aférrense al Señor. Es al único que se deben aferrar. Eso es lo que nos dice hoy la palabra. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús, Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios,